Cancún, 2002. El sol caía lentamente sobre la playa, tiñendo de naranja y carmesí el horizonte mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. La brisa marina traía consigo un olor a sal y a misterio, como si algo oculto estuviera siempre al acecho bajo la superficie brillante del paraíso turístico. En esta ciudad de turistas despreocupados y vendedores ambulantes, un caso que nadie podría olvidar comenzaría a tomar forma en un pequeño barrio residencial cerca del centro. Valeria Méndez tenía 17 años y vivía con su madre y su hermano menor en una casa modesta, rodeada de jardines descuidados y árboles que apenas lograban sombra las tardes más calurosas. Alta, delgada, con cabellos oscuros que brillaban bajo el sol caribeño, Valeria era conocida por su risa contagiosa y su mirada curiosa, siempre atenta a los pequeños secretos que su ciudad guardaba. Su vida parecía sencilla, pero detrás de esa sonrisa había sueños y temores que pocos podían imaginar. Aquel 14 de marzo, día de su desaparición, empezó como cualquier otro. Valeria se levantó temprano para preparar el desayuno a su hermano y ayudar a su madre con las tareas domésticas. La rutina diaria tenía un ritmo casi ritual. El aroma del café llenaba la cocina mientras el sol se filtraba entre las cortinas, pintando líneas doradas sobre la mesa de madera. Nadie sospechaba que aquel día se transformaría en la última página de su vida conocida. El vecindario, un entramado de calles estrechas y casas coloridas, parecía un refugio seguro, donde todos se conocían. Sin embargo, las sombras de los callejones y las esquinas olvidadas escondían historias que muy pocos querían recordar. La serenidad del lugar contrastaba con la inquietud silenciosa que empezaba a crecer en la familia Méndez, sin que ellos mismos lo supieran. Valeria tenía un carácter amable pero independiente. Le gustaba pasear por la playa al atardecer, sentir la arena fría bajo sus pies y dejar que el viento despeinara su cabello mientras pensaba en su futuro. Soñaba con estudiar arte, dibujar retratos y quizás algún día abrir una pequeña galería en Cancún. Su mundo, aunque pequeño, estaba lleno de planes y posibilidades que ahora parecían suspendidos en el aire. Su madre, Rosa Méndez, recordaba con detalle los momentos antes de su desaparición. Valeria salió de casa con su mochila ligera, saludando con un beso rápido y una sonrisa que ella no volvería a ver. La joven caminó hacia la esquina donde solía esperar el autobús escolar, con la música de sus auriculares mezclándose con el murmullo de la ciudad despertando. Nadie podría imaginar que ese paseo rutinario sería el último registro de su presencia. Mientras Valeria avanzaba por las calles, el sonido de los vendedores ambulantes y las campanas de las iglesias se mezclaban en un eco cotidiano. Sin embargo, había algo diferente ese día. Una sensación apenas perceptible en el aire, un silencio momentáneo en el bullicio de Cancún que hacía que cada paso de Valeria pareciera más solitario de lo normal. La brisa, que normalmente traía consuelo, parecía ahora un presagio. La atmósfera en la ciudad, aunque brillante y vibrante, escondía secretos que solo se revelarían demasiado tarde. Las palmeras se mecían suavemente, proyectando sombras largas sobre los adoquines, como si quisieran advertir a los transeúntes de un peligro invisible. Cada risa de los turistas y cada grito de los niños jugando en la playa contrastaban con la tensión que empezaba a crecer en la narrativa de aquel día. Valeria, con su mochila al hombro y sus pensamientos dispersos, nunca llegó a notar la figura que la seguía desde la distancia. Nadie podría describirla con exactitud, solo que era un hombre alto, de rasgos comunes pero mirada penetrante, que parecía conocer cada movimiento de la joven. Su presencia pasaba desapercibida para la mayoría, pero para Valeria sería el inicio de un misterio que marcaría a toda Cancún. A medida que el sol descendía y las luces de la ciudad empezaban a encenderse, la rutina cotidiana seguía su curso, ignorante del desastre que se aproximaba. La última imagen clara de Valeria, captada por un vecino que recordaría por años la fecha exacta, muestra a la joven cruzando la calle, ajena a la sombra que la seguía. Ese instante congeló su vida en la memoria de quienes la amaban y dio inicio a uno de los casos más inquietantes de desaparición en Cancún. Valeria tenía un grupo pequeño pero cercano de amigas del barrio y de la escuela secundaria, con quienes compartía risas, secretos y sueños de futuro. Pasaban horas hablando de música, moda y las posibilidades que el mundo les ofrecía más allá de Cancún, aunque todas sabían que la vida en su ciudad era limitada y muchas veces predecible. Valeria era la más soñadora del grupo, siempre inventando historias, dibujando bocetos de paisajes y personajes que solo existían en su imaginación. Su relación con su madre era fuerte pero a veces tensa. Rosa trabajaba muchas horas para mantener la casa y su familia, y a menudo exigía a Valeria disciplina y responsabilidad. Sin embargo, había un lazo profundo de amor y confianza. Valeria sabía que podía hablar con su madre de casi cualquier cosa, aunque ciertos temores, esos que rondaban sus noches, los guardaba para sí misma, temerosa de preocuparla.
Con su hermano menor, Daniel, Valeria tenía una relación protectora y tierna. Lo despertaba con bromas suaves, lo ayudaba con las tareas escolares y lo llevaba a pasear por la playa los fines de semana. Daniel, apenas 10 años, veía a su hermana como un modelo a seguir y confidente, y no podía imaginar que pronto la vida le cambiaría de forma irreversible. La joven también trabajaba algunas horas en una pequeña tienda de souvenirs cerca de la playa. Su carácter amable y su sonrisa franca le hacían popular entre los turistas, que a veces le dejaban propinas generosas solo por la amabilidad con que los atendía. Su mundo laboral, aunque simple, era una extensión de su vida social y le permitía ahorrar para pequeños caprichos, como un nuevo cuaderno de dibujo o una cámara desechable para capturar momentos cotidianos. Los fines de semana, Valeria disfrutaba caminar por la zona hotelera, observar a los turistas y dejar volar su imaginación sobre las vidas que llevaban aquellos que llegaban de lejos. Cada rostro, cada conversación escuchada a medias, alimentaba sus historias y sus dibujos. Era como si el mundo entero le ofreciera material para sus creaciones, y ella absorbía cada detalle con ojos atentos y curiosidad insaciable. A pesar de su carácter alegre, Valeria tenía momentos de introspección. Le preocupaba la seguridad de su ciudad, los rumores sobre robos menores, y las historias de chicas que desaparecían y nunca regresaban. Era consciente de los peligros, pero confiaba en su instinto y en la sensación de familiaridad que le daba caminar por su barrio. Nunca imaginó que esa confianza sería puesta a prueba de manera trágica. En la escuela, Valeria destacaba en literatura y arte. Sus maestros la describían como una estudiante aplicada, curiosa y creativa. A menudo compartía sus dibujos en clase, mostrando paisajes de Cancún reinterpretados con colores imposibles y personajes que parecían cobrar vida. Su talento despertaba admiración, en ocasiones, envidia, pero ella siempre respondía con humildad y una sonrisa. Sus amigas recordaban que, la semana antes de su desaparición, Valeria estaba especialmente ilusionada con un proyecto de dibujo que quería presentar en la feria escolar. Hablaba de cómo mostraría la belleza y el misterio de Cancún, mezclando lo cotidiano con lo imaginario. Su entusiasmo era contagioso, y muchas se ofrecieron a ayudarla a recolectar materiales y consejos para el proyecto. La rutina de Valeria era sencilla, casi monótona, pero estaba llena de pequeños momentos que hacían su vida especial. Los paseos por la playa al amanecer, las conversaciones con sus amigas en la tienda, las noches mirando las estrellas desde la terraza de su casa. Todo esto construía una imagen de normalidad, tranquilidad y esperanza que pronto sería irrumpida por el horror de su desaparición. Ese día, antes de salir de casa, Valeria se despidió de su madre y su hermano con un beso rápido y una sonrisa que, para quienes la amaban, ahora parece casi profética. Nadie sabía que sería la última vez que la verían caminar entre las calles de su barrio, tan confiada y despreocupada. La normalidad de su vida estaba a punto de desmoronarse en un misterio que marcaría la historia de Cancún. Era la tarde del 14 de marzo de 2002 cuando Valeria desapareció. El sol empezaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo de naranja las calles empedradas de Cancún y proyectando sombras largas sobre los edificios. Se la vio por última vez caminando hacia la parada del autobús, con su mochila ligera y los auriculares puestos, ajena a la figura que la seguía a distancia. La ciudad parecía tranquila, pero había una tensión silenciosa que nadie pudo identificar en aquel momento. Algunos vecinos recordaron haberla visto charlando brevemente con un hombre desconocido cerca de la esquina de la tienda de abarrotes. Su rostro no estaba claro en la memoria de los testigos, solo se podía describir como un hombre alto, de complexión media y con una mirada fija, demasiado persistente. Nadie podría haber imaginado que aquel encuentro casual sería el preludio de algo mucho más oscuro. La mochila de Valeria, que usualmente llevaba sus cuadernos y lápices de dibujo, quedó vacía en el banco de la parada de autobús, según declaró un vecino que llegó unos minutos después. Nadie sabe cómo fue que la mochila quedó allí, ni quién la colocó. Dentro de la mochila, aparte de los materiales escolares, se encontraban pequeñas notas con bocetos y listas de sueños, ahora testigos silenciosos de su ausencia. Se encontraron huellas leves sobre la arena cercana a la acera, mezcladas con las de otros transeúntes, pero eran casi imposibles de rastrear. La policía llegó horas después, examinando la zona con linternas y guantes, intentando reconstruir cada paso de la joven. Todo parecía indicar que alguien había estado esperándola y sabía exactamente cómo y cuándo interceptarla. Algunos turistas mencionaron haber escuchado gritos apagados provenientes de un callejón cercano, pero no le dieron importancia, pensando que era una discusión común entre jóvenes. Sin embargo, para la familia de Valeria, esos sonidos cobraron un significado aterrador cuando comprendieron que su hija no había regresado a casa. Cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba la angustia y la desesperación.
Las cámaras de seguridad de la zona eran escasas y de baja calidad en 2002, por lo que no quedó registro visual de la desaparición. Solo algunas fotografías borrosas de transeúntes captaron sombras que podrían haber sido el hombre que seguía a Valeria. La incertidumbre empezó a convertirse en una pesadilla palpable para los Méndez y para todo el vecindario, que se preguntaba cómo alguien podía desaparecer sin dejar rastro. El silencio del barrio se transformó en un rumor constante. Todos hablaban de la desaparición de la joven, especulando sobre posibles lugares donde podría estar. Algunos mencionaban casas abandonadas cerca de la playa. Otros recordaban calles poco iluminadas donde la delincuencia había aumentado en meses recientes. Sin embargo, ninguna pista parecía sólida ni confiable. Mientras la noche caía sobre Cancún, la familia comenzó a buscarla desesperadamente. Rosa Méndez llamó a amigas, vecinos y familiares, recorriendo calles y playas, gritando su nombre, con el corazón latiendo aceleradamente y un miedo que no podía ser contenido. Cada sombra, cada ruido, cada puerta cerrada aumentaba la sensación de impotencia y terror. Los vecinos que participaron en la búsqueda describieron un ambiente denso y opresivo, como si la ciudad misma retuviera secretos que no quería revelar. La brisa marina, que usualmente traía alivio, parecía ahora cargar con un presagio de pérdida. Los recuerdos de Valeria, su risa y su sonrisa, se mezclaban con la ansiedad y el desconcierto que se sentía en cada esquina. Ese primer día de búsqueda terminó sin resultados. Valeria no estaba en ningún lado, y las preguntas comenzaban a multiplicarse. ¿Quién la había tomado? ¿Por qué? ¿Había algún testigo que realmente hubiera visto algo relevante? El misterio se había instalado de manera permanente en la vida de los Méndez y en la memoria de Cancún, marcando el inicio de una investigación que cambiaría todo para siempre. La noticia de la desaparición de Valeria se propagó rápidamente por el barrio. Vecinos, amigos y comerciantes cercanos comenzaron a organizar búsquedas improvisadas, recorriendo calles, playas y parques, llamando su nombre con esperanza y miedo mezclados. La ciudad, que minutos antes parecía segura y vibrante, ahora se sentía como un laberinto lleno de sombras y secretos. Rosa Méndez, devastada, se pasó la noche haciendo llamadas, llorando y buscando consuelo en familiares. Su desesperación era tan profunda que a veces se perdía en la memoria de su hija, recordando cada gesto, cada risa y cada momento cotidiano que ahora parecía irrepetible. Su corazón latía con ansiedad y culpa, preguntándose si de alguna manera podría haber evitado lo que estaba ocurriendo. El hermano menor de Valeria, Daniel, no entendía completamente lo que sucedía, pero sentía un vacío profundo. La ausencia de su hermana se sentía como un espacio frío en la casa, un silencio que antes no existía. Cada sombra que aparecía en su camino parecía recordarle que Valeria ya no estaba. La familia estaba unida por el dolor, pero también por la incertidumbre que los consumía lentamente. La policía local inició la investigación esa misma noche. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas y la falta de pruebas físicas dificultaban cada paso. Las calles de Cancún no contaban con cámaras de vigilancia eficientes y los testigos solo podían ofrecer descripciones vagas. Cada pista parecía desvanecerse entre rumores y confusión. Se comenzaron a entrevistar vecinos y comerciantes. Algunos aseguraban haber visto a Valeria cerca de la playa con un hombre, mientras que otros negaban cualquier presencia sospechosa. La confusión era tal que incluso las propias autoridades parecían perplejas, incapaces de determinar que era un dato confiable y que pertenecía a la especulación. La presión mediática empezó a crecer. Los periódicos locales y algunas emisoras de radio mencionaban la desaparición, llamando la atención de la comunidad turística y de los residentes. La historia de la joven desaparecida generó temor y curiosidad a partes iguales, y pronto se convirtió en tema de conversación constante en Cancún. Durante los primeros días, la familia ofreció recompensas por cualquier información que ayudara a encontrar a Valeria. Carteles con su foto, número de contacto y descripción física aparecieron por toda la ciudad, esperando que algún transeúnte pudiera recordar un detalle clave. La esperanza y la desesperación coexistían en cada acción que emprendían para intentar recuperarla. Los amigos y amigas de Valeria también participaron activamente. Lloraban mientras recorrían la playa y los callejones cercanos, recordando su risa y los pequeños secretos que compartían. Su ausencia se sentía no solo en la familia, sino en toda la comunidad que la conocía y apreciaba. Cada rincón de la ciudad parecía guardar un eco de su presencia perdida. Los primeros indicios de amenazas y sospechosos comenzaron a surgir. Algunos vecinos mencionaban la presencia de personas desconocidas en los días previos a la desaparición, mientras que otros rumores hablaban de conflictos menores en la zona. Ninguna de estas pistas era concluyente, pero todas aumentaban la tensión y el miedo entre quienes vivían cerca. Ese primer mes sin noticias de Valeria dejó a Cancún en un estado de alerta silenciosa.
La rutina diaria se vio interrumpida por la ausencia de la joven, y la sensación de seguridad que alguna vez había reinado en el barrio desapareció. La investigación continuaba, pero el tiempo jugaba en contra de la familia y de la ciudad, y la sombra del misterio empezaba a envolver a todos los que conocían a Valeria. La policía intensificó sus esfuerzos durante las semanas siguientes. Se entrevistaron a decenas de personas, desde vecinos hasta comerciantes y turistas que habían estado en las calles cercanas al lugar de la desaparición. Sin embargo, muchas declaraciones eran contradictorias, y la investigación parecía avanzar en círculos sin ofrecer respuestas claras. Algunos testigos afirmaban haber visto a Valeria subir a un automóvil oscuro con vidrios polarizados, mientras que otros insistían en que había sido llevada por un hombre que caminaba a pie, vestido con ropa oscura y discreta. La falta de coincidencia generaba más confusión que claridad, y los investigadores se encontraron atrapados entre rumores y recuerdos imprecisos. En los días siguientes, se revisaron las llamadas telefónicas de Valeria, pero no había nada fuera de lo común. Sus amigos y familiares confirmaron que no había recibido amenazas ni conflictos recientes que pudieran explicar su desaparición. Todo indicaba que había sido un acto planeado, aunque aparentemente no había razón lógica para que alguien la eligiera. La familia comenzó a recibir llamadas anónimas. Algunas eran burlonas, otras contenían amenazas veladas. Cada comunicación aumentaba la angustia de Rosa y de Daniel, mientras los investigadores trataban de determinar si había una conexión directa con la desaparición de Valeria. La atmósfera de miedo se apoderó del barrio, y muchos vecinos empezaron a mirar con desconfianza a personas que antes consideraban inofensivas. Entre los objetos encontrados durante las primeras inspecciones de la zona estaba la mochila vacía de Valeria, descubierta cerca de la parada de autobús, y un cuaderno parcialmente mojado, con dibujos que parecían interrumpidos abruptamente. Cada objeto levantaba más preguntas que respuestas. ¿Había sido abandonado intencionalmente o caído durante un forcejeo? ¿Alguien quería enviar un mensaje a su familia? Algunos amigos de Valeria declararon haberla visto el día anterior a la desaparición conversando con un hombre mayor, que parecía interesado en sus dibujos. Nadie sabía su nombre ni su procedencia, pero su comportamiento fue descrito como insistente y fuera de lugar. Este testimonio se convirtió en una de las pocas pistas concretas que los investigadores pudieron seguir, aunque aún estaba lejos de esclarecer los hechos. La tensión en la familia aumentaba con cada día que pasaba. Rosa y Daniel comenzaron a organizar sus propias búsquedas, recorriendo la playa y los callejones, preguntando a todos si habían visto algo. Sus esfuerzos, aunque heroicos, solo reforzaban la sensación de impotencia frente a un misterio que parecía crecer con el tiempo. Los medios de comunicación empezaron a cubrir la historia con más intensidad, atrayendo la atención de Cancún y de turistas curiosos. Cada noticia, cada entrevista y cada rumor generaba un efecto dominó, aumentando la presión sobre la policía y alimentando la angustia de los vecinos. La desaparición de Valeria ya no era solo un asunto familiar, sino un caso que envolvía a toda la comunidad. Durante esos días, la policía también exploró la posibilidad de que Valeria hubiera sido víctima de tráfico de personas, un problema creciente en la región. Sin embargo, no encontraron pruebas que conectaran su desaparición con ninguna red conocida. La falta de indicios concretos mantenía el caso en un estado de incertidumbre constante. La comunidad comenzó a organizar vigilias nocturnas en la playa y en las calles cercanas. Velas encendidas, fotos de Valeria y carteles con mensajes de esperanza se multiplicaban en cada esquina. Los vecinos se unieron en la búsqueda de respuestas, y cada noche terminaba con la misma pregunta en sus mentes: ¿dónde estaba Valeria y quién era el responsable de su desaparición? Con el paso de las semanas, los investigadores empezaron a centrarse en un círculo reducido de sospechosos. Entre ellos estaba un hombre que vivía cerca de la playa y que había sido reportado varias veces por comportamientos extraños, como observar a los niños y jóvenes del barrio durante horas. Su historial no era criminal, pero la obsesión percibida generaba desconfianza. Algunos vecinos declararon haberlo visto cerca del lugar de la desaparición en días anteriores, pero otros aseguraban que ese mismo hombre estaba en su casa trabajando o realizando tareas cotidianas. La falta de pruebas concretas generaba contradicciones y hacía que los investigadores dudaran de la veracidad de los testimonios, lo que complicaba aún más la búsqueda de respuestas. Otro sospechoso era un turista que había llegado recientemente a Cancún y que fue visto interactuando con jóvenes cerca de la playa. Su comportamiento había llamado la atención de los comerciantes locales, quienes lo consideraban demasiado insistente. Sin embargo, la policía no pudo confirmar su paradero durante los días cruciales de la desaparición, y su identidad se mantuvo en misterio temporal. Entre las pistas más inquietantes estaban los dibujos encontrados en el cuaderno de Valeria. Algunos investigadores comenzaron a interpretarlos como posibles señales de advertencia, figuras sombrías,
personajes desconocidos que parecían acechar, y paisajes que mostraban calles y callejones específicos del barrio. Para quienes conocían su estilo artístico, los dibujos no eran meramente creativos, sino quizás un reflejo de miedos inconscientes que la joven no había verbalizado. Los rumores en el barrio crecían rápidamente. Algunos vecinos aseguraban haber escuchado conversaciones entre el hombre sospechoso y otras personas desconocidas, mientras que otros afirmaban que todo era una coincidencia. La tensión entre los residentes aumentaba, y la atmósfera del vecindario se volvió densa y silenciosa, con miradas desconfiadas y susurros constantes sobre la desaparición. Durante la investigación, la policía recibió información anónima que señalaba la posible participación de alguien conocido por la familia. Aunque la pista parecía creíble, los detectives se mantuvieron cautelosos, conscientes de que muchas personas buscaban justicia o atención y podían dar datos falsos. Cada nueva teoría se examinaba con cuidado, pero ninguna conducía a resultados definitivos. La familia de Valeria también comenzó a sospechar de personas cercanas, pero se enfrentaba a la imposibilidad de acusar sin pruebas. Rosa Méndez recordaba detalles aparentemente triviales, conversaciones extrañas, miradas insistentes de ciertos vecinos, actitudes que antes pasaban desapercibidas. Ahora cada gesto era analizado con minuciosa atención, en busca de indicios que pudieran aclarar el destino de su hija. Mientras tanto, la comunidad seguía buscando a Valeria por todos los rincones. La playa, los callejones y las calles desiertas se convirtieron en escenarios de vigilias, mientras cada nuevo testimonio añadía capas de confusión al caso. La sensación de peligro y la incertidumbre crecía día a día, transformando la vida cotidiana en un estado de alerta permanente. Algunos investigadores empezaron a analizar patrones de desapariciones previas en Cancún, intentando identificar coincidencias que pudieran relacionar a Valeria con casos anteriores. Aunque la información era limitada, surgieron indicios de un modus operandi similar. Jóvenes que desaparecían cerca de playas o zonas turísticas, con testigos que describían figuras desconocidas pero nunca concretas. Esta línea de investigación apuntaba hacia alguien con conocimiento del área y experiencia en pasar desapercibido. Con cada pista, cada contradicción y cada rumor, la familia y la policía sentían que el tiempo se agotaba. Valeria seguía desaparecida, y el miedo de que algo terrible hubiera ocurrido se hacía cada vez más intenso. La ciudad, que antes era un lugar de sol y alegría, ahora estaba teñida de sombras y preguntas sin respuesta, marcando un punto de inflexión en la vida de todos los que la conocían. Los días se convirtieron en semanas, y las investigaciones comenzaron a centrarse en un hombre que mostraba patrones inquietantes, siempre presente en lugares donde se reunían jóvenes y con un historial de observación obsesiva. Su figura había sido mencionada varias veces por vecinos y turistas, y aunque al principio parecía una coincidencia, la acumulación de testimonios empezó a señalarlo como un sospechoso clave. Algunas vecinas recordaron que este hombre había mostrado interés excesivo en Valeria semanas antes de su desaparición, preguntando por sus rutinas y amistades. Para quienes lo conocían, su comportamiento no era nuevo, pero nunca se había considerado peligroso. Sin embargo, la desaparición de la joven cambió por completo la percepción que la comunidad tenía sobre él. Un testigo clave, un vendedor ambulante, declaró que el día de la desaparición había visto a Valeria entrar en un vehículo oscuro acompañado de un hombre alto, delgado y de cabello oscuro. La descripción coincidía parcialmente con el sospechoso identificado previamente, lo que fortaleció la teoría de que alguien cercano al barrio y conocedor de sus rutas podría haber estado involucrado. La policía revisó llamadas, mensajes y patrones de conducta, buscando cualquier indicio que conectara al hombre con la desaparición. Descubrieron que había registros de contacto con jóvenes del barrio y visitas recurrentes a la zona de la playa, especialmente cerca de la parada donde se vio por última vez a Valeria. Esto aumentó la presión sobre las autoridades para actuar rápidamente antes de que se perdiera cualquier rastro adicional. Rosa Méndez, desesperada por obtener respuestas, comenzó a recibir apoyo de la comunidad, que organizó vigilias nocturnas para atraer la atención sobre el caso y mantener la presión sobre la policía. Los vecinos colocaban fotos de Valeria en lugares estratégicos, esperando que alguien reconociera algo o recordara un detalle olvidado. La solidaridad se convirtió en un escudo contra la impotencia que todos sentían. Los investigadores también comenzaron a examinar propiedades abandonadas y almacenes cercanos a la playa, donde según rumores podrían haberse escondido jóvenes secuestradas. Uno de estos lugares, un pequeño almacén con ventanas selladas y puertas metálicas, fue inspeccionado minuciosamente, aunque al principio no se encontraron indicios claros de la presencia de Valeria. La búsqueda continuaba, cada vez más meticulosa y angustiante. En paralelo, se revisaron archivos policiales antiguos en busca de patrones.
Descubrieron casos menores de acoso y desapariciones no resueltas en Cancún que parecían compartir un modus operandi similar. Jóvenes atraídas por la confianza, alguien que conocía sus rutinas y luego desaparecían sin dejar rastro. Esta línea de investigación apuntaba a un depredador meticuloso, paciente y calculador. Mientras la presión aumentaba, la comunidad comenzó a difundir la historia de Valeria en medios más amplios. Radio locales y periódicos nacionales cubrían el caso, generando que la desaparición se convirtiera en un tema de interés público. Las autoridades recibieron más llamadas y testimonios, algunos útiles y otros falsos, pero todos aumentando la tensión que rodeaba el caso. Fue entonces que un detalle pequeño pero crucial llamó la atención de la policía. Un dibujo del cuaderno de Valeria mostraba un callejón y un vehículo que coincidían con un almacén cercano, utilizado por el sospechoso para supuestamente guardar mercancía. Aunque al principio parecía una coincidencia artística, los investigadores comenzaron a verlo como una posible señal de advertencia inconsciente. Con esta pista, los investigadores lograron ubicar al sospechoso en una casa cercana al almacén. La tensión era palpable, cada movimiento estaba cuidadosamente vigilado. Las autoridades se preparaban para un operativo que podría finalmente responder a la pregunta que había atormentado a Cancún durante meses: ¿quién era el responsable de la desaparición de Valeria Méndez? El operativo policial se realizó de manera silenciosa y estratégica en la madrugada. Las luces de Cancún parpadeaban en la distancia mientras los oficiales rodeaban la casa del sospechoso. Cada paso estaba calculado, conscientes de que cualquier error podía poner en riesgo la vida de Valeria, si aún estaba con vida, o la posibilidad de obtener evidencia crucial. Al ingresar a la propiedad, los investigadores encontraron indicios inquietantes: objetos personales de jóvenes, cuadernos con notas, ropa olvidada y fotografías. Cada hallazgo apuntaba a que el sospechoso llevaba tiempo observando y manipulando la vida de adolescentes en el barrio, creando un patrón de acoso y secuestro que había permanecido oculto durante meses. El hombre, sorprendido por la llegada de la policía, intentó resistirse, pero fue reducido rápidamente. Su mirada, fría y calculadora, no mostraba remordimiento. Al ser interrogado, su defensa era fragmentaria y contradictoria. Sin embargo, la evidencia física encontrada en su propiedad fue suficiente para vincularlo directamente con la desaparición de Valeria. Durante la inspección, los investigadores descubrieron un lugar oculto dentro de la casa donde, según los indicios, Valeria había sido mantenida temporalmente. El espacio era estrecho y oscuro, con paredes cubiertas de marcas, y una sensación de horror impregnaba el ambiente. Para la policía y la familia, confirmar que había estado allí era tanto un alivio como una tragedia, ya que revelaba la brutalidad del sospechoso. Se encontraron también objetos personales de Valeria: su mochila parcialmente rota, algunos cuadernos de dibujo y un collar que siempre llevaba puesto. Cada elemento recuperado reforzaba la certeza de que el hombre había estado directamente involucrado, y que sus intenciones habían sido meticulosamente planificadas. La policía, por fin, tenía pruebas que conectaban al sospechoso con la joven desaparecida. El modus operandi del culpable comenzó a esclarecerse. Elegía jóvenes confiadas, estudiaba sus rutinas y hábitos, y las seguía cuidadosamente antes de actuar. Utilizaba lugares aislados y propiedades abandonadas para mantenerlas temporalmente, evitando ser detectado por vecinos o turistas. Sus acciones eran frías y calculadas, y el descubrimiento de este patrón explicaba la sensación de misterio y terror que había envolvido al barrio durante semanas. Rosa y Daniel Méndez recibieron la noticia con una mezcla de alivio y dolor. La confirmación de que la policía había capturado al responsable no podía borrar el trauma de la desaparición y el miedo vivido durante semanas. Sin embargo, les dio esperanza de que Valeria podría ser rescatada. Al menos, la justicia podría empezar a prevalecer. En los días siguientes, la policía realizó interrogatorios exhaustivos y reconstruyó el itinerario del sospechoso. Cada movimiento, cada encuentro con Valeria y cada lugar visitado fueron documentados minuciosamente. La investigación sirvió no solo para resolver este caso, sino también para prevenir futuros incidentes en la ciudad, aumentando la vigilancia y concienciación sobre la seguridad de los jóvenes. La comunidad, al conocer el arresto, reaccionó con una mezcla de alivio y horror. Cancún, que había sido testigo de una desaparición que conmocionó al barrio y a la ciudad, empezó a recuperar lentamente la sensación de seguridad. Las vigilias continuaron durante semanas, pero ahora con un sentido de cierre parcial. El culpable estaba detenido, la verdad comenzaba a salir a la luz. Antes de que el caso se cerrara oficialmente, la policía recomendó medidas de apoyo psicológico para la familia y para los vecinos, conscientes de que el trauma de la desaparición y del hallazgo del culpable dejaría cicatrices profundas.
El arresto del sospechoso era solo el primer paso en un proceso largo de recuperación emocional y justicia para Valeria y su comunidad. Con el arresto del sospechoso, la policía pudo reconstruir con mayor claridad los eventos que rodearon la desaparición de Valeria. Cada evidencia encontrada en la propiedad y cada testimonio recopilado ayudaron a llenar los huecos del misterio que durante semanas había mantenido a Cancún en vilo. La familia, aunque aliviada por la captura, sentía un dolor profundo al enfrentar la magnitud de los hechos. Rosa y Daniel Méndez recibieron apoyo psicológico especializado. Cada sesión les ayudaba a procesar el miedo, la incertidumbre y el trauma que habían sufrido desde el 14 de marzo de 2002. La comunidad también ofreció ayuda emocional y práctica, demostrando que, a pesar del horror del crimen, la solidaridad podía ser una fuerza sanadora. La policía presentó formalmente cargos contra el sospechoso. El caso, antes lleno de confusión y rumores, ahora tenía un rostro y un nombre que podían ser llevados a juicio. Para la familia, cada paso judicial representaba un avance hacia la justicia, aunque la recuperación emocional sería un proceso largo y difícil. El barrio donde Valeria creció empezó lentamente a recuperar su normalidad, pero las cicatrices permanecieron. Los vecinos continuaban recordando a la joven con cariño, manteniendo memoriales y fotografías en las calles y playas. La comunidad, unida por la tragedia, también se organizó para proteger mejor a los jóvenes y prevenir que algo similar volviera a suceder. La historia de Valeria comenzó a ser contada en programas de radio locales y en periódicos, convirtiéndose en un caso de referencia sobre la importancia de la vigilancia y la prevención. Cada entrevista, cada recuerdo y cada detalle compartido ayudaban a mantener viva su memoria, asegurando que su desaparición no fuera olvidada. Fue en este contexto que surgió la primera llamada para el público. Si te interesa conocer historias como la de Valeria y otros casos misteriosos, no olvides suscribirte al canal para seguir de cerca cada historia y descubrir los secretos detrás de los crímenes que conmueven a comunidades enteras. Los investigadores destacaron la importancia de la colaboración ciudadana. Sin la información de vecinos, comerciantes y testigos, el caso de Valeria podría haber quedado sin resolver. Cada detalle, por pequeño que pareciera, se convirtió en una pieza esencial del rompecabezas que finalmente permitió capturar al culpable. En los meses posteriores, la familia de Valeria trabajó con organizaciones locales para promover campañas de seguridad juvenil, educación sobre riesgos y concienciación sobre el acoso. La tragedia se transformó en acción, buscando que otras familias no tuvieran que pasar por lo que ellos vivieron. La tensión que durante semanas había marcado a Cancún dio paso a una sensación de alivio, aunque nunca completa. La ciudad había sido testigo de un crimen que alteró vidas, pero también demostró la fuerza de la comunidad y la importancia de no ignorar las señales de peligro. Finalmente, la justicia comenzó a avanzar de manera firme. El juicio del sospechoso fue largo y detallado, exponiendo cada acto de planificación y manipulación que lo vinculaba directamente con la desaparición de Valeria. La verdad, aunque dolorosa, se convirtió en la base para la reparación y la esperanza de que la memoria de Valeria perduraría. El juicio del sospechoso reveló detalles escalofriantes sobre su modus operandi. Cada declaración de testigos y cada evidencia presentada describía un plan meticuloso, calculado y despiadado. La comunidad escuchaba con incredulidad cómo alguien podía manipular la rutina de una joven tan confiada y convertirla en víctima de sus oscuros propósitos. Rosa y Daniel asistieron a varias audiencias, enfrentando la mirada del culpable que había alterado sus vidas para siempre. Cada sesión era un desafío emocional. Sin embargo, también ofrecía una sensación de control y participación, permitiéndoles confrontar el dolor y avanzar en el proceso de duelo. La sentencia final fue contundente. El culpable fue condenado a varios años de prisión, asegurando que no pudiera dañar a otra joven en el futuro. Para la familia de Valeria, este acto de justicia representaba un cierre parcial, un reconocimiento legal del sufrimiento que habían vivido y la protección para quienes podrían estar en riesgo. La comunidad organizó un memorial permanente en la playa, lugar que Valeria solía recorrer. Cada vela encendida y cada fotografía colocada en honor a su memoria era un recordatorio de la importancia de cuidar a los jóvenes y de permanecer atentos ante los peligros que podrían pasar desapercibidos. Con el tiempo, los amigos y vecinos de Valeria continuaron compartiendo historias sobre ella, recordando su creatividad, su alegría y su curiosidad insaciable. Estos recuerdos ayudaban a mantener viva la esencia de la joven y a transformar el dolor en homenaje y aprendizaje para las nuevas generaciones. La historia de Valeria también se convirtió en una herramienta educativa. Las autoridades locales y organizaciones comunitarias usaron su caso para enseñar a jóvenes sobre seguridad personal, señales de acoso y la importancia de comunicarse con sus familias ante cualquier amenaza. Así, la tragedia se transformó en prevención y conciencia. En este momento,
Hacemos una segunda invitación a quienes nos siguen. Si te interesan historias de misterio, crímenes sin resolver y relatos de superación frente a la tragedia, suscríbete al canal para no perderte los próximos casos y descubrir cómo la verdad puede emerger incluso en los contextos más oscuros. La desaparición de Valeria y la posterior captura del culpable dejaron una marca indeleble en Cancún. La ciudad, aunque iluminada por el sol caribeño, jamás olvidará la sombra que aquel crimen proyectó sobre sus calles, recordando a todos que la seguridad de los jóvenes requiere vigilancia constante y comunidad unida. Finalmente, la familia de Valeria encontró formas de honrar su memoria a diario. Desde continuar con proyectos educativos hasta mantener vivo su legado artístico, cada acción representaba un intento de transformar la tragedia en esperanza y aprendizaje, asegurando que la luz de Valeria siguiera brillando incluso después de la oscuridad. La historia de Valeria Méndez, desaparecida un 14 de marzo de 2002 en Cancún, nos recuerda que detrás de cada misterio hay vidas, emociones y lecciones que pueden inspirar a la acción, la prevención y la solidaridad. Y para conocer más historias que nos muestran los rincones más oscuros y reveladores de la humanidad, recuerda suscribirte al canal y acompañarnos en cada relato de misterio y justicia. Durante las audiencias del juicio, los fiscales presentaron un cuadro completo de los eventos que llevaron a la desaparición de Valeria. Cada testimonio describía el día 14 de marzo de 2002 con precisión escalofriante: la caminata hacia la parada de autobús, la mochila abandonada, los pasos silenciosos de alguien siguiéndola. La sala estaba cargada de tensión y silencio, como si cada palabra pesara más que la anterior. Un vecino declaró que la había visto por última vez acercarse al callejón donde el sospechoso había establecido sus observaciones. Su voz temblaba mientras recordaba la escena. Era como si la calle misma hubiera desaparecido, solo quedaba ella y la sombra que la seguía. Estas palabras causaron un escalofrío en los presentes, reforzando la gravedad de los hechos. Otro testigo, un vendedor ambulante que trabajaba cerca de la playa, habló sobre el vehículo oscuro en el que posiblemente fue trasladada Valeria. Describió cómo el hombre que conducía parecía conocer cada movimiento de la joven, actuando con total confianza. Cada detalle del testimonio confirmaba el patrón obsesivo que la investigación había empezado a desvelar. La madre de Valeria, Rosa, fue llamada a declarar. Su voz quebrada y sus lágrimas inundaron la sala mientras relataba los últimos momentos que vio a su hija. La sonrisa, el beso, la rutina que ahora parecía un recuerdo doloroso de tiempos que jamás volverían. Cada frase de Rosa reforzaba la humanidad detrás del caso, recordando a todos que este no era solo un misterio, sino una tragedia personal. El hermano menor, Daniel, también declaró. Aunque joven, su relato transmitía miedo, confusión y un amor profundo por su hermana. Recordó cómo la buscaban por todas partes y cómo sentía que cada sombra podría esconder la respuesta que todos anhelaban. Su testimonio mostró la dimensión emocional que el crimen había generado en la familia. El abogado defensor intentó desestimar los testimonios, sugiriendo que las coincidencias podían ser producto de la confusión de los testigos. Sin embargo, la acumulación de evidencia física, la mochila, los cuadernos, el collar y los objetos personales de Valeria, junto con los dibujos que indicaban lugares específicos, dejaba poco espacio para dudas. La sala permaneció en silencio mientras el juez evaluaba cada pieza de información. Durante el juicio, la policía presentó mapas, fotografías y reconstrucciones de los movimientos del sospechoso. Cada visualización mostraba cómo había estudiado a la joven durante días, siguiendo sus rutinas y planeando cuidadosamente cada acción. La meticulosidad del criminal generó consternación incluso entre los investigadores que habían trabajado en el caso desde el inicio. La tensión en la comunidad creció a medida que los detalles del juicio se difundían. Vecinos, amigos y familiares seguían cada actualización con ansiedad, temiendo los veredictos pero también buscando justicia. Cada testimonio, cada evidencia presentada, servía para reafirmar que la verdad finalmente saldría a la luz. El juicio también sirvió para que se conocieran historias de prevención y vigilancia. Los testimonios de vecinos y autoridades mostraron cómo la cooperación ciudadana y la atención a detalles pequeños pueden marcar la diferencia entre un caso sin resolver y la captura de un culpable. Esto reforzó la importancia de la comunidad unida frente al peligro. Finalmente, después de varias semanas de deliberaciones y testimonios, el juicio se encaminaba hacia su desenlace. La tensión era casi palpable, y todos los presentes sentían que la verdad de lo ocurrido aquel 14 de marzo de 2002 en Cancún estaba a punto de ser revelada por completo. El día del veredicto final llegó con un ambiente cargado de expectación y nervios. La sala estaba llena de familiares, vecinos y periodistas, todos pendientes de cada palabra del juez. Cada persona sentía la tensión acumulada de semanas de testimonios y pruebas,
conscientes de que ese momento decidiría el cierre parcial del caso de Valeria. Cuando el juez anunció la condena, un silencio absoluto llenó la sala por unos segundos, seguido por lágrimas, abrazos y suspiros de alivio entre los familiares de Valeria. La sentencia fue contundente: varios años de prisión y medidas adicionales para garantizar que el culpable no pudiera dañar a nadie más. La justicia había sido servida, aunque la ausencia de Valeria seguía siendo un vacío imposible de llenar. Rosa y Daniel experimentaron un alivio mezclado con tristeza. Habían enfrentado semanas de angustia, noches sin dormir y la constante incertidumbre sobre la suerte de Valeria. Ahora, con la certeza de que el responsable estaba detenido, podían empezar a reconstruir su vida y trabajar en sanar el trauma que los había marcado profundamente. La comunidad del barrio también celebró de manera contenida. Vecinos que durante meses habían colaborado en la búsqueda y ofrecido apoyo emocional se sintieron aliviados al ver que la investigación finalmente había producido resultados concretos. La experiencia los unió más como grupo, creando lazos de solidaridad que durarían mucho después del caso. La policía destacó la importancia de la cooperación ciudadana en el resultado final. Sin los testigos, sin los vecinos que compartieron información, sin los indicios de los dibujos y objetos de Valeria, la captura del culpable podría haber tardado mucho más tiempo. La colaboración se convirtió en un ejemplo de cómo la comunidad y las autoridades pueden trabajar juntas para prevenir y resolver crímenes. El caso de Valeria también dejó lecciones importantes sobre seguridad y prevención. Autoridades locales y organizaciones comunitarias comenzaron a impartir charlas a jóvenes y familias, utilizando la historia de Valeria como ejemplo de la importancia de la vigilancia y la conciencia frente a personas sospechosas o situaciones peligrosas. En este punto, hacemos la tercera y última llamada para quienes nos siguen. Si quieres conocer más historias de misterio, crímenes reales y casos impactantes que enseñan lecciones de vida y justicia, suscríbete al canal y acompáñanos en cada relato que nos sumerge en los rincones más oscuros de la realidad. La investigación oficial se cerró con la detención y condena del sospechoso, pero la memoria de Valeria continuó viva. Sus dibujos, su risa y su espíritu curioso quedaron como legado para la familia y la comunidad. Cada acto de recuerdo se convirtió en un homenaje que mantuvo viva su presencia, enseñando a todos la importancia de la vigilancia y el amor familiar. Rosa y Daniel, aunque nunca olvidaron el dolor de la desaparición, lograron transformar su experiencia en acciones positivas. Participaron en programas de prevención, apoyaron a jóvenes del barrio y compartieron la historia de Valeria para crear conciencia sobre la seguridad y los peligros que acechan incluso en lugares aparentemente seguros. Finalmente, Cancún, con su sol caribeño y sus playas luminosas, volvió a recobrar cierta normalidad. Sin embargo, la sombra del caso de Valeria Méndez permaneció como un recordatorio de que la vigilancia, la comunidad y la justicia son esenciales para proteger a los más vulnerables y asegurar que los misterios y tragedias puedan resolverse, dejando lecciones que trascienden generaciones. Con el paso de los años, la historia de Valeria Méndez se convirtió en un referente de resiliencia y aprendizaje para Cancún. La desaparición y posterior captura del culpable dejaron lecciones profundas sobre la importancia de la vigilancia, la solidaridad comunitaria y la protección de los jóvenes, recordando que la prevención es un esfuerzo colectivo. La familia Méndez continuó su vida con la memoria de Valeria, siempre presente. Rosa y Daniel dedicaron esfuerzos a proyectos educativos y artísticos que reflejaban la creatividad y curiosidad de la joven. Cada exposición, taller y charla era un homenaje silencioso, transformando el dolor en legado y enseñanza. Los vecinos que acompañaron a la familia durante la tragedia mantenían rituales de recuerdo. Cada año, en la fecha de su desaparición, encendían velas en la playa y compartían historias sobre Valeria, creando un espacio de memoria colectiva que servía para enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de cuidarse y protegerse mutuamente. Las autoridades locales reforzaron medidas de seguridad en barrios y zonas turísticas. La colaboración entre la policía y la comunidad se convirtió en modelo para otras ciudades, demostrando que los crímenes pueden ser prevenidos cuando hay atención, cooperación y acción conjunta. El caso de Valeria sirvió como catalizador para cambios reales en la seguridad juvenil. La historia de Valeria también se estudió en programas de criminología y prevención del delito. Los especialistas destacaban la importancia de reconocer patrones de acoso, la observación de rutinas y la necesidad de actuar ante señales tempranas. Cada análisis del caso servía para salvar vidas y evitar que tragedias similares se repitieran. Aunque la justicia había sido servida, la ausencia de Valeria continuaba siendo un vacío tangible. La familia aprendió a convivir con la pérdida, encontrando en los recuerdos, la memoria y las acciones de prevención, formas de mantener viva su esencia. La joven pasó a ser símbolo de resiliencia y conciencia en la comunidad. La playa donde Valeria solía caminar se convirtió en un lugar de reflexión.
Entre el sonido de las olas y el viento caribeño, los habitantes recordaban que cada joven merece protección y que la vigilancia comunitaria puede marcar la diferencia entre la seguridad y la tragedia. La memoria de Valeria se mezclaba con la brisa, los colores del amanecer y la vida cotidiana de Cancún. El caso de Valeria también inspiró a contar historias de misterio y crimen con enfoque educativo. Cada relato, cada documental y cada análisis buscaba no solo relatar hechos impactantes, sino también enseñar sobre prevención, empatía y la importancia de la justicia en la reconstrucción de la confianza social. Finalmente, la historia de Valeria Méndez nos recuerda que detrás de cada desaparición hay vidas, sueños y comunidades afectadas. Cada esfuerzo por recordar, proteger y educar se convierte en un homenaje que trasciende el dolor y transforma la tragedia en enseñanza y esperanza para el futuro. Para cerrar este relato y mantener viva la memoria de Valeria y de otros casos similares, te invitamos a suscribirte al canal y seguir explorando con nosotros historias de misterio, crímenes y justicia, aprendiendo cómo la atención, la solidaridad y la verdad pueden marcar la diferencia en nuestras vidas y en nuestra comunidad. El caso de Valeria Méndez continuó siendo recordado años después en Cancún. Los vecinos hablaban de ella como un símbolo de alerta y de esperanza, alguien cuya historia había unido a la comunidad frente al peligro y la incertidumbre. Cada recuerdo servía para mantener viva su memoria y enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la vigilancia. Rosa y Daniel Méndez continuaron organizando encuentros con jóvenes del barrio, compartiendo la historia de Valeria y enseñando sobre seguridad personal. Los talleres incluían desde la observación de comportamientos sospechosos hasta técnicas básicas de autoprotección, transformando la tragedia en educación preventiva. Los memoriales en la playa y en las calles cercanas a la parada de autobús donde Valeria fue vista por última vez se convirtieron en lugares de reflexión. Flores, velas y fotografías recordaban a todos que cada vida es valiosa y que la vigilancia y la solidaridad pueden marcar la diferencia. El caso también fue documentado en periódicos y programas locales, generando conciencia sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en la ciudad. Cada relato, cuidadosamente reconstruido, mostraba la complejidad de un crimen que involucraba planeación, manipulación y la vulnerabilidad de la víctima. Los investigadores destacaban que, aunque la captura del culpable cerraba un capítulo, la historia de Valeria seguía ofreciendo lecciones. La colaboración entre vecinos, familiares y autoridades había sido clave, demostrando que la acción colectiva puede prevenir tragedias futuras. Rosa recordaba a menudo los últimos días de su hija, mezclando nostalgia y tristeza. Sin embargo, también encontraba fuerza en la solidaridad de la comunidad y en la posibilidad de que la historia de Valeria ayudara a otros jóvenes a protegerse y a tomar decisiones más seguras. Daniel, ahora un poco mayor, reflexionaba sobre el impacto del miedo y la pérdida, y cómo habían aprendido a enfrentar la vida con resiliencia. Para él, Valeria se convirtió en un ejemplo de curiosidad, alegría y valentía que debía ser honrado a través de acciones que protegieran a otros. El barrio, aunque lentamente volvió a la normalidad, mantuvo medidas de vigilancia. Grupos de vecinos se organizaron para patrullar zonas críticas y para estar atentos a cualquier señal de peligro. La desaparición de Valeria había dejado una huella permanente en la percepción de seguridad de Cancún. Las historias de jóvenes desaparecidas en la región comenzaron a analizarse con más cuidado, y el caso de Valeria sirvió de referencia para mejorar protocolos de actuación policial y comunitaria. Cada detalle documentado ayudaba a crear herramientas más efectivas de prevención. Finalmente, la memoria de Valeria se convirtió en un faro de conciencia. Su historia se compartía en escuelas, talleres y charlas, enseñando que detrás de cada desaparición hay vidas y sueños que merecen ser protegidos, y que la acción colectiva puede marcar la diferencia entre la tragedia y la prevención. Vecinos que participaron en la búsqueda de Valeria relataban cómo aquel 14 de marzo se convirtió en un día inolvidable. Muchos recordaban el sonido del viento mezclado con sus gritos llamando a la joven, y como cada esquina del barrio parecía guardar un secreto que nadie podía descifrar. Algunos amigos de Valeria compartieron recuerdos de su risa y creatividad. Contaban cómo pasaba horas dibujando, imaginando mundos que solo ella podía ver. Cada relato servía para humanizarla frente a la audiencia y recordar que detrás de la desaparición había una vida llena de sueños y esperanzas. Un testigo clave, el vendedor ambulante de la playa, relató que nunca olvidaría la sensación de impotencia al ver cómo la rutina de Valeria se transformaba en algo peligroso frente a sus ojos. Su testimonio fue crucial para establecer la ruta seguida por el culpable y reconstruir los eventos del día. Durante el juicio, se presentaron los dibujos de Valeria como evidencia. Los expertos explicaron cómo algunos trazos podían reflejar intuiciones o miedos inconscientes de la joven, y cómo estos indicios artísticos ayudaron a la policía a identificar lugares clave donde el sospechoso había actuado.
Rosa Méndez relató en el juicio su angustia por no poder proteger a su hija. Cada palabra que pronunciaba temblaba entre la tristeza y la determinación de que la verdad debía salir a la luz. Su intervención conmovió a la comunidad y a los presentes en la sala, dejando una huella emocional profunda. Daniel recordó cómo se sentía al recorrer las calles vacías buscando a su hermana. Su testimonio mostraba la vulnerabilidad y el miedo que los familiares enfrentan ante la desaparición de un ser querido, reforzando la necesidad de acciones comunitarias preventivas. Vecinos que no habían conocido personalmente a Valeria también compartieron cómo la desaparición impactó la percepción de seguridad en Cancún. Todos comenzaron a observar más atentamente a quienes interactuaban con jóvenes en la comunidad, creando un ambiente de vigilancia y cuidado mutuo. El culpable, durante los interrogatorios y el juicio, mostró una frialdad inquietante. Su incapacidad para expresar remordimiento permitió a los fiscales demostrar la premeditación y la planificación detrás de la desaparición, haciendo evidente que no se trataba de un acto impulsivo sino de un patrón calculado de acecho y manipulación. Los abogados de la defensa intentaron minimizar la responsabilidad, sugiriendo coincidencias y falta de pruebas directas. Sin embargo, la acumulación de testimonios, objetos personales recuperados y reconstrucciones precisas de los hechos consolidaron la acusación y condujeron a la sentencia final. La comunidad, al seguir cada actualización del juicio, experimentaba una mezcla de miedo, alivio y esperanza. Cada paso hacia la justicia representaba un triunfo colectivo, mostrando que la atención, la cooperación y la acción podían convertir una tragedia en aprendizaje y conciencia para todos. Con la sentencia definitiva, Cancún empezó a recuperar lentamente la sensación de seguridad. Las calles y la playa donde Valeria solía caminar recuperaron su calma, aunque el recuerdo de la tragedia permanecía en la memoria de vecinos y familiares. La historia había dejado una marca imborrable en la ciudad. Rosa y Daniel continuaron honrando la memoria de Valeria a través de proyectos educativos y artísticos. Cada taller, cada actividad con jóvenes era un recordatorio de que la prevención y la conciencia podían transformar la tragedia en un aprendizaje para la comunidad. La playa y los callejones cercanos a la parada de autobús donde Valeria desapareció se convirtieron en lugares de homenaje. Velas, fotografías y mensajes recordaban a todos que la vida de un joven merece cuidado, vigilancia y protección constante. El caso de Valeria Méndez también inspiró a medios locales y nacionales a narrar historias de crímenes y misterios con enfoque educativo, mostrando cómo cada desaparición afecta a familias, comunidades y ciudades enteras, y cómo la cooperación puede llevar a la justicia. Vecinos y amigos continuaban compartiendo anécdotas de Valeria, resaltando su creatividad, alegría y curiosidad. Estas historias ayudaban a mantener viva su esencia, mostrando que aunque la tragedia puede arrebatarnos a alguien físicamente, su legado y memoria perduran. Las autoridades reforzaron medidas de seguridad y vigilancia en barrios y zonas turísticas. La colaboración ciudadana y el aprendizaje derivado del caso de Valeria se convirtieron en modelo de prevención para otras regiones, demostrando la importancia de la acción colectiva. Rosa y Daniel también participaron en charlas y campañas de concienciación sobre desapariciones y seguridad juvenil. Su testimonio, lleno de dolor pero también de resiliencia, ofrecía enseñanzas para jóvenes y familias sobre la importancia de la alerta, la comunicación y la solidaridad. El caso dejó una enseñanza clave: la memoria de las víctimas puede ser transformadora. Cada acción preventiva, cada historia compartida y cada memorial contribuían a honrar a Valeria, recordando a la comunidad que la vigilancia y la cooperación pueden salvar vidas. La historia de Valeria Méndez nos recuerda que detrás de cada desaparición hay vidas, sueños y familias que luchan por justicia. Su caso transformó la ciudad y dejó una lección profunda sobre empatía, prevención y la necesidad de actuar frente al peligro. Para quienes buscan conocer más historias de misterio, crímenes reales y relatos de resiliencia, este caso es un recordatorio de la importancia de la memoria, la acción colectiva y la justicia. La historia de Valeria vive no solo en los documentos y registros, sino en la conciencia de todos los que aprendieron de su vida y su desaparición.